Hola Facu. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo Faltan andás? pocas horas para que Ya. cambie el horario para los runners. Nada, 2 horas. ¿Documento de identidad Sí. o llevan mi Argentina en el teléfono? Y luego hoy la otra aplicación, que es la... No, la tobillera electrónica no, porque no es... La tobillera no es para la capital federal, no es obligatoria. No es obligatoria todavía, pero te digo, No, con la no, no información va a que yo tengo, en algún momento ¿Pero para qué? la aplicación, y para poder unificar todo el tema de los QR, que también están en mi Argentina, ¿Pero ¿es qué cierto? tiene que ver? Si está en mi Argentina Sí. y la tenés en el código QR, lo sacás de la página del De la gobierno página del gobierno nacional. nacional también, ¿es cierto? ¿Para qué querés la aplicación cuidar? Yo me cuido solo, quédate tranquilo. A mí que... Bueno, en 2 horas, Yo tengo la papeleta, Sí. todo. en 2 todo. horas amplían un Pero- poco el horario para poder correr. Sí, no, a ver, sí, de 7, no, pero a partir de mañana a las 7 de la tarde. Exactamente, Hoy mañana todavía a las 19 8. horas. Hoy todavía arrancó de 8 a 8. Viene por DNI, prohibido grupos. Che, y además lleven por favor una cinta métrica, porque tiene que estar a Pero ¿cómo 2. corre con la cinta métrica? No sé, pero dice claramente la norma. Sí. 2 metros de distancia. Digo, bueno, necesitas la cinta métrica. ¿Cómo es? Digo, agarrarse. ¿Cómo haces para calcular los 2 metros de Ay, distancia? A ver. me parece que medio a ojo lo que quieren evitar Corriendo, además corriendo. ¿Cómo? Yo creo que, yo te digo una cosa, cuando yo veía lo de los runners, Sí. se enojan, algunos me putean por Twitter, pero bueno. ¿Por qué te putean? Porque de alguna que otra vez yo fui un poco crítico de algunos runners, pero quiero que entiendan algo. Para mí detectás a los runners verdaderos a través de la pilcha, hay algunos que no son runners. Que están con un jogging Qué sé yo, pero runners... o es un concepto muy sofisticado. Obviamente no todos corren la maratón, pero No, por eso. La gente necesitaba salir a correr, Sin duda. necesitaba moverse. Sin necesitaba- duda, sin duda. Aunque no corra, hay gente que necesitaba salir Salir a a dar una caminar. vuelta, por supuesto, qué eso sé yo no- Despejarte la cabeza, claro. Hace bien. Yo Y te hace digo una bien. cosa, hoy, ¿quién fue? Alguien, en la radio. Sí. Alguien nos contaba lo que se va a venir, es una pandemia de salud mental Claro, la pandemia después de la pandemia. muy tremenda, ¿no? Depresión, ansiedad, qué sé yo, todo lo que te imagines de acá, del Sí. bocho. Sí, y en determinado sector también de la población. Y además los chicos, me contaron que la ansiedad de los chicos están más peleadores. Falta de Yo no- concentración, y No creo tengo que- chicos, ¿viste? Entonces no lo sé, pero están más peleadores. Los chicos chiquitos de 3 y 4 años me contaban, amigos míos, que los chicos están haciendo pis, lo que antes no se hacían pis en la cama. Bueno, ahí expresan. ¿Entendés? Sueñan, tienen pesadillas, o no duermen de noche, tienen el sueño cambiado, no sé, dramas. Sí, sí. Y también es cierto Dramas. que es muy largo. Día 91 hoy, yo ya me pierdo 91. en el 91. Nadie ve para adelante qué hay. Teníamos para adelante el 28 de junio, pero ese 28 de junio me parece que ya, sí, a esta altura hay que directamente, es ridículo Yo pensar. creo que como mínimo, va a ser 12 de julio. Está bien, pero anunciado, digo, buscando No, no, certeza en la ahora- cabeza de la gente. Bueno, pero ya, si ayer el presidente puso un freno de mano impresionante Sí. y hoy llegamos casi a los 2000 casos, Sí. ¿vos qué crees? Que Sí, esto es 1958. el 28 van a decir, bueno, listo, se terminó todo? No, y te aclaro algo, Eduardo. Creo que durante el fin de semana no tengo duda que se rompe la barrera de los 1000 muertos. Y ya estamos en 900. Sí, claro. Sábado, el domingo, lamentablemente, si se sigue a este ritmo, se va a romper la barrera de los 1000 muertos. Chaco, 68 casos. Lo de Chaco es un capítulo Impresionante. impresionante. Es un capítulo aparte. La cantidad de muertos que hay. La cantidad de muertos. Córdoba, 9 casos. Entre Ríos, 6 casos. Formosa, que era una provincia. venía invicta. Venía invicta, 4 casos. Jujuy. Ahora te quiero contar algo de Jujuy, que estimo que ya lo sabes. 3 casos. Río Negro. Que es un foco muy grande. Pero tremendo. 27 casos sobre 627. Y la provincia de Santa Fe, espero no olvidarme ninguna. Ahora, ¿viste lo de Jujuy, lo del Día del Padre? Yo no sé si el gobernador Gerardo Morales, para mí, vive como en un planeta aparte. Corre el Día del Padre. Sí. Bueno, por ahí, qué sé yo, en la Argentina se va a correr en Navidad, por ahí, o Año Nuevo. Navidad. No, digo, qué sé yo. No. Si seguimos así. En la Y Reyes, provincia. por ahí Reyes también. Sí, en la provincia. Lo van a correr. Reyes creo que del 6 de enero lo van a correr Lo pasan al 25 al de 6 de marzo, me parece. Ah.
Sí, y el 31 de diciembre no va a ser... No, pero Lo van a pasar, creo que al 31 de abril. bueno, entendemos lo que estamos diciendo. Un Claro, gobernador que en su provincia dice, en mi provincia Sí. no es del Día del Padre el domingo. Quiere decir, por ejemplo, pensaba yo hoy, si hay un porteño o alguien viviendo en la ciudad de Buenos Aires que tiene a su papá en Jujuy, no sabe si llamarlo. No es el día del padre, no es el día del Que padre. corta el padre, lo llama, hola papi, feliz, te corta. Acá en Jujuy no es el día. Te dice, no es el Día del Padre, Se pasó para... te pasó para... No, se ríe. Yo digo, yo me río para no llorar porque son claro. decisiones, Es raro. son decisiones No, disparatadas. a ver, creo que la decisión es por una cuestión comercial. Eso es una explicación. Me parece, ¿no? Pero Que adaptate como- a todo el país. Hubiesen pasado el Día del Padre en todo el país para favorecer a las pymes que están golpeadísimas, están sopapeadas por todos lados. Entonces vos trasladabas efectivamente el Día del Padre a, no sé, mediados de agosto, querés, principio de agosto, para ver si ya estamos un poco con una vida un poquito más normal y ver si la gente puede reactivar un poco la economía de algunos comercios, sobre todo hay muchos comercios que hacen la diferencia con el Día del Padre, que por ahí salvan Sí. en un trimestre. Bueno, qué sé yo. Si seguimos así, Navidad el 25 de... No, pero eso de no se diciembre. puede, no se puede joder ahí, Eduardo, porque... No, bueno, pero si pasamos todo. ¿Pero qué pasa Navidad? ¿De nuevo Navidad? Dijo, no sé, con este mismo criterio. Bueno, es raro. Lo otro que me llamó mucho la atención, yo lo seguiría de cerca, que yo creo que esto le debe importar mucho a la gente, es esta idea de una moratoria total. Yo lo escuchaba hoy a Willy. Yo Sí, creo que los se viene datos- como un perdón impositivo. Es fuerte, la verdad, y la verdad la gente lo necesitaba. Espérate que lo tengo por acá, Mirá. el dato. Amplia ¿Lo tenés ahí? moratoria. Ahí Sí. está. Dicen que el gobierno lanzará una nueva y amplia moratoria impositiva para empresas, Pero lo importante son las pymes. para personas. Y las pymes. Pero, digamos, Sí, Eduardo, no, hay pero- mucha gente, por ejemplo, diciendo yo no puedo pagar el anticipo de ganancia de un anticipo de un impuesto que me calcula sobre algo Ah. que... Lo que nosotros contamos, porque tenemos en exclusiva detalles de esa moratoria. La moratoria tiene un cambio sustancial respecto de la aprobada por la ley 27.541. Sí. Entran todos los contribuyentes, las pymes y los grandes. Sí. O sea, las personas Personas las pymes- físicas y jurídicas y las grandes empresas y las Exactamente. pymes. Ahora, ¿de dónde van a sacar plata del Estado? No sé. Esperá. Se amplían los periodos, o sea, se puede incluir la deuda vencida hasta el 31 de mayo Sí. del 2020. Antes era el 30 de noviembre del 2020. Bien. Se dan más cuotas para cargas sociales, son 60 cuotas para pymes y 48 cuotas para grandes empresas. Se dan más cuotas para impuestos, son 120 cuotas para pymes, eso es muy importante. Muy importante. O sea, esto para pymes es Muy fundamental. importante. Muy importante. Y 96 cuotas para grandes contribuyentes. Y el quinto punto es primera cuota vence el 16 de noviembre del 2020. ¿Entendés? Muchísimo. O sea, Es todavía vas a pedalear Bueno, o patear. Es la hasta- primera vez, Eduardo, Por eso, por eso, en por eso. 91 días Bueno, por eso. escucho alguna medida que si efectivamente ingresa, no sería una medida del Ejecutivo esta, ¿eh? Porque yo hoy estuve chequeando, no es un proyecto que el gobierno manda, sino que lo manda el bloque Exactamente. de diputados oficialistas. Exactamente. Es un proyecto del espacio, pero no va a ser algo enviado por el propio Exactamente. gobierno. Ahora, lo que es interesante es que esto alcanzaría a autónomos A todas las y personas. alcanzaría a monotributistas. Por eso, a todas las personas. Entonces, imagínate que hay gente que no tiene en este momento. Claro, por eso. Digo, y el impuesto a la ganancia, que es una discusión y una deuda digamos, asumió Macri y dijo lo voy a sacar, no me acuerdo si Alberto Fernández anunció o no, Sergio Massa siempre dijo que no se puede cobrar un impuesto a las ganancias, que no es un impuesto, pero hay mucha gente que no puede pagar el anticipo de un impuesto de algo que no sabe si efectivamente va a ganar o no, o que seguramente no va a ganar. Entonces, ahí me parece que es importante esa moratoria. Si es que se termina dando, hay que Totalmente. seguir de cerca cómo se presenta ese proyecto la semana que viene, ¿no? Chao, querido. Chao, Eduardo, gracias. Buen programa. Nos quedamos en 4 días con mucha información en minutitos. Vamos a volver, ¿sí? Con este tema de la moratoria. Spillman ahí trae mucha información. Hoy es el peor día, ¿eh? Ya está con nosotros Omar Sued. Cuando hablamos del peor día, hacemos referencia a los datos, ¿sí? A que las cifras efectivamente muestran que volvimos a tocar un récord. 1958 casos.
Y recién remarcábamos con Eduardo, es factible que en las próximas horas se rompa otra barrera récord en la Argentina, que es la barrera de los 1000 muertos. Estamos en 950 y pico y a este ritmo cada día se suman más muertos. ¿Sí? Es el peor momento. Es el peor momento sin duda de la pandemia. Me avisan si está el doctor Omar Sued. Está Omar Sued. Omar, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo ¿Bien? te va? Muy bien, Facundo, muchas gracias por invitarme. Es el peor día, es el peor momento. Uno hasta ahora no quiere ponerse muy negativo porque es un horario donde la gente está cerrando la jornada, pero tampoco podemos esconder la realidad, ¿no? No, claramente la infección no está controlada, la epidemia no está controlada en estos 2 distritos y está afectando a otros distritos también, ¿no? Y entonces por eso es urgente seguir pidiéndole a la gente que en estos 2 distritos, en Namba y la Ciudad de Buenos Aires, seamos cautos, claro. Nos cuidemos, nos separemos y tratemos de estar lo menos posible en la calle si no necesitamos estar. Claro, claro. Omar, ¿dónde está el virus ahora? ¿Por qué aparecen ahora cada vez más está casos? diseminado en toda la Ciudad de Buenos Aires, ya no está concentrado en los barrios vulnerables. De hecho, la epidemia en los barrios vulnerables, el Ministerio de Salud de la ciudad considera que está mejorando, digamos, se está achicando en base a los números y las estimaciones que están haciendo, y la mayoría de los casos vienen de varios barrios de la ciudad, en particular Constitución 11, pero también en Palermo, en Recoleta, en diferentes barrios, ¿no? Entonces podemos decir que está en toda la ciudad, por eso es importante no salir si no es estrictamente necesario. Claro. En la provincia de Buenos Aires, La Matanza es un distrito que está afectado, varios distritos también en zona norte y en la zona sur de la ciudad, pero también hay casos de forma importante. No conozco bien la situación de la provincia en estos últimos días, no la estuve revisando con profundidad. Claro, yo veía el reporte y trataba de separarme del reporte, tratar de hacer un análisis, no convertirnos en cronistas solamente de cifras que replican, o replicadores de cifras que quedan en la cabeza de la gente, sino tratar de hacer un aporte, analizar un poquitito. ¿Ves? Chaco completamente descontrolado, 68 casos de 1.475. Se ve Río Negro con un rebrote de 27 casos. Se ve Córdoba, de vuelta vuelven a aparecer 9 casos. ¿Sí? Se ve Santa Fe, vuelven a aparecer casos, 11 casos en Santa Fe. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está el virus? ¿Por qué todos los países hacen una curva que pega arriba y después empieza a bajar? Y más o menos se calcula unos 100 días, y la Argentina no logra encontrar, por lo menos por ahora, dentro de una situación relativamente controlada, un pico, sino que cada día crece más. Bueno, déjame que te diga que en realidad no es la Argentina, es el AMBA. La Argentina, Córdoba, Rosario, que han sido los distritos después de AMBA que han tenido muchos casos, ha logrado bajar el pico. Incluso Chaco ha bajado el pico, digamos, ha tenido un pico de contagios en el pasado más alto, que ahora tiene brotes, pero los está siguiendo, digamos. Entonces, la verdad que podemos decir que el pico ha pasado en el interior del país. El problema es claramente el AMBA. La situación en el interior, bueno, en el Chaco ha vuelto Resistencia, ha vuelto a fase 1 también, digamos, y están implementando un programa de testeo y de búsqueda de contactos muy activo, con ayuda de organizaciones civiles, y ojalá que eso empiece ¿Vos crees, Omar, a bajar. ¿Crees que habría que volver a fase 1 aquí en el AMBA? No lo sé. Yo creo que se han tomado medidas ayer y antes de ayer y hoy para intentar limitar la circulación, y si viéramos que estos datos empiezan a bajar, podría ser un aliciente para mantener las medidas como están. Hoy han sido 200 casos más que ayer. Pero bueno, no solamente mira el número de casos, mira también el porcentaje de positividad, la cantidad de muestras totales que se hacen, la cantidad de camas que hay en terapia. La situación claramente no está mejor. Ahora, la provincia tampoco está bien. La foto de lo que vemos hoy es lo que pasó en la Argentina en el AMBA. Vamos a trabajar con ese concepto, me parece interesante. La foto de lo que hoy vemos en AMBA. Sí, 1100... es lo de la Argentina en el sentido de que son el 95% de los totalmente, casos. Totalmente, 1.106 casos en la provincia de Buenos Aires, 692 casos en la ciudad de Buenos Aires. La cifra es realmente alta, suman aproximadamente 1.700. La pregunta es, ¿esta es la foto de lo que pasó hace 10 días en AMBA? Claro,
La pregunta es si estos eran los contagios que se iban produciendo hace 10 días, claramente. Entonces, todo lo que veamos nosotros ahora va a seguir esa tendencia creciente hasta que empecemos a ver las medidas que se han implementado hace muy poquito, que recién es cuando se empezó a alertar de disminuir el movimiento, porque había como mucho movimiento en la ciudad. Pero Omar, ahí es donde me trabo en buscar una lógica de esto. Hace 10 días había menos movimiento que ahora. Digo, crece la cantidad de casos, pero también seguro, todo el tiempo hay movimiento. ¿Base a qué decís que hay menos movimiento que ahora? Hace 10 días no había controles en ninguna estación de tren, en ninguna estación de subte, no había controles de personal esencial, cualquiera salía. Se habían relajado bastante, tanto en los ingresos a la ciudad como en los medios públicos de transporte. O sea, que vos creés que tiene que ser el control de circulación, tiene que ser dentro de 10 días, debiera darnos la efectividad que estamos buscando para salir de ese pico de los 1900 que tocó hoy, ¿no? Sí, nosotros estamos mirando día a día, no sé si vamos a esperar a 10 días para decidir, nosotros estamos en alerta, todos los equipos de expertos estamos teniendo reuniones permanentes y estamos discutiendo este tema, y en función de la sala de situación y de la situación de cómo están los sistemas, estamos mirándolo y expresando opiniones, viendo y discutiendo con ciudad que está aumentando la posibilidad de poder hacer más testeo, con provincia que está organizando algunos sectores y algunos hospitales, y vamos viendo si esta situación realmente en algún momento no se termina o sigue creciendo. Hay que tomar más medidas, claramente hay que cortar la transmisión en alguna forma. Omar, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman te habla, ¿cómo andás? Muy bien. Te quiero consultar por algo a propósito de todo el panorama que recién contaba muy bien Facu. ¿Es posible que el plan detectar, este plan donde van a buscar directamente a los posibles contagiados y a sus casos más estrechos, haya generado esta suba y que en algún momento eso se termine, por llamarlo de alguna manera, o que para ponerle algo positivo, ¿no? El plan detectar no lleva 2 meses, lleva mucho menos tiempo. ¿Que esto sea consecuencia de esta suba de este plan específico? No, claramente cuando uno busca más, encuentra más. El tema acá es que esto en algún momento tiene que empezar a bajar, porque vos decís el plan detectar o todos los planes, entonces por eso es que venimos de alguna manera siendo un poco más tolerantes de lo que decimos o de lo que algunos pensamos o piensan. Entonces sí, claramente la búsqueda de más casos, y se está buscando más casos, y por eso también el porcentaje de positivos es más alto, porque se va a buscar en los lugares donde hay más casos, en los familiares de los pacientes o en los barrios más vulnerables o en los hoteles de la ciudad donde hay por ahí más hacinamiento. Entonces sí, eso es una explicación. Claro. Pero no es la única explicación, y tampoco el número de casos es la única variable que uno tiene que mirar. Claramente hay que hacer más esfuerzos, y claramente hay que mirar muy de cerca esto para ver si esto es por el plan detectar. Esto tendría que empezar en los pocos días a empezar a normalizarse. Claro. Si no, claramente estamos en esta ola creciente que no sabemos dónde está. Fácilmente la cifra, ¿no? Exacto. Claro. Si en unos días empezamos a ver que con el aumento del volumen de testeo los números de casos empiezan a bajar y el porcentaje de positivos del total de casos empieza a bajar, nos podemos tranquilizar. Había habido una tendencia a ese valor en la ciudad de Buenos Aires ayer y anteayer, pero hoy se volvió a aumentar a 200 casos más. Y Omar, hay una estrategia diferenciada en el área entre ciudad y provincia con respecto a los asintomáticos que no puede ser aislamiento, que es la cuestión de la hotelería, de los hoteles. Lo debes saber, lo contamos a la gente, hay más de 2.000 porteños o gente que reside en la ciudad que está en hoteles, y eso no se vio esa estrategia en la provincia. ¿Crees que debería la provincia avanzar en ese sentido? O justamente, como no hay tanta concentración en muchos municipios, no es necesario llevar a algunos contagiados asintomáticos a hoteles como sí pasa en la ciudad? Bueno, en la ciudad hay una capacidad de logística y de inversión y de coordinación, porque es un solo municipio, que es diferente que en la provincia. En la provincia depende del distrito, y en algunos distritos hay la posibilidad de hoteles, y en otros distritos domicilios, y va variando. En algunos distritos se hace con buenas herramientas y en otros distritos se hace lo que se puede. Creo que en la provincia hay que seguir haciendo el esfuerzo de intentar a todos los casos positivos tenerlos bien controlados, idealmente en una institución, ya sea un hotel, un centro de aislamiento o un hospital.
pero la situación de la provincia está un poco más colapsada, no colapsada, pero digamos está como un poco más saturada que la situación en los hospitales de provincia que en los hospitales de ciudad, así que también no es lógico pensar que se van a poder mantener gente con enfermedad leve o moderada en hospitales. Entonces, en algún momento, al no tener esta capacidad en el sistema de salud, vamos a tener que volver a mandarlos a la casa, pero vamos a tener que tener sistemas de control, de poder llamar por teléfono, estar seguro que la gente no salga, que la gente que no tiene casa donde estar, donde pueda cumplir el aislamiento, pueda estar en un hotel o en algún otro lugar, o un centro como Tecnópolis o alguno de otros centros, donde pueda estar leve, infectado, contagiado, con una enfermedad leve que pueda ser manejable ambulatoriamente, pero separado del resto de la comunidad para no contagiar. Omar, hay personas asintomáticas que contagian, que son ahora se está hablando mucho del término supercontagiadores. Esto es así, digo, sin estigmatizar a nadie. Así. ¿Está bien expresado el término supercontagiador? Sí, está bien expresado. Lo que pasa es que no se puede estigmatizar porque se conoce después, digamos, de la situación, no se lo conoce antes. ¿Pero por qué alguien contagia más que otro? Desde el comienzo. Porque en principio hay gente asintomática, la mayoría de la gente asintomática, por definición, no tiene síntomas y en general tiene una carga viral baja, entonces contagia poca gente o menos gente que la gente sintomática. Pero a veces vos podés ser presintomático, o sea que ese día vos estás trabajando hoy en el canal, te sentís bien, estás hablando, pero posiblemente mañana empezás con fiebre alta y empezás con una gran cantidad de virus en tu nariz, con una alta carga viral que ya la tenés hoy. Y entonces hoy por ahí no tenías las medidas de contacto y contagias a un montón de gente. Te pido, Omar, que no me uses como ejemplo ni a mí ni a Spielman. No, por favor, Omar. Está frente me a dos. Me estoy cubriendo de pastor, Omar. Imagínate, me cubro del conductor. Me cubro del conductor del programa. Está frente a dos hipocondríacos severos. Con lo cual, no, está claro. Por favor, Omar. Se habla de algo, Omar, que son eventos supercontagiadores. El baby shower, y los eventos supercontagiadores son los eventos donde hay mucha gente y donde no se respetan las medidas de aislamiento. Y es típico, por ejemplo, de acá en Argentina, el baby shower o el velorio, digamos, son eventos donde se aglomeró gente y no deberían haber... La rosca política, por ejemplo, que cuando aparecen varios casos que se dieron en políticos, esos fueron eventos que evidentemente no debieran haber sucedido, ¿no? Ningún evento que se pueda evitar, por eso nosotros no vamos a tu canal, no vamos al piso. Digamos, ningún médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología considera que está bien ir a dar una entrevista si la podemos hacer por Zoom. Y te aclaro algo. Todos te aclaro algo, Omar, si nosotros no sé si el DIRE puede hacer un paneo general. Está vacío acá esto. Cada vez somos menos. Vacío, Omar. Me muevo un minutito acá. Digo, también hay una idea hoy, de que... Hoy que un médico vaya a un piso es una irresponsabilidad, porque la verdad es que si se puede evitar... Coincido. Este es el estudio de las dos posiciones. Nosotros por lo menos... Distancia social, nosotros somos mantener 1,5 metros tenemos más o menos. Esa distancia que está muy bien. Yo no lo puedo ver porque tengo el teléfono. Lamentablemente no tengo el retorno de la imagen. Pero confías en nosotros. De frente. Confías en nosotros. Confío en ustedes, confío porque los veo en el programa. Y me parece muy bien, y eso tendría que extenderse a los políticos, a las familias, a todas las personas que pueden evitar reunirse físicamente y que puedan reemplazar eso con este tipo de reuniones, ¿no? Porque es un riesgo. Sabemos que esa persona que hoy tiene COVID, si ayer estuvo en una cena de trabajo, tendría que haber evitado esa cena de trabajo, porque quizás tiene una posibilidad de transmisión adicional. Día del Padre, Omar, ¿todos por Zoom a ver a nuestros padres? Si tus papás son grandes, mayores de 60, por ellos yo te diría que sí. Si estás en Capital o en ambas. En el interior es diferente porque en el interior hay muchos lugares que no hay circulación y entonces en esos lugares están permitidas las reuniones familiares de más de 10 personas, hasta 10 personas. Claro. Pero acá en Buenos Aires, idealmente sí. A ver, Omar, ¿me esperás un minutito? ¿Me acompañás? Que lo voy a saludar al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, que nos está escuchando. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, gracias por estar ahí tan tarde. Sabemos que son días difíciles. Hoy lo marcamos, lo titulamos como el peor día, porque bueno, las cifras así lo indican. ¿Cómo recibieron esta información allí en provincia? No, nosotros estamos viendo que todos los días aumenta, así que es esperable que hasta que no revirtamos la tendencia, empezamos a tener, hayamos pasado el pico, que eso va a depender de cuando haya menos contagio,
es lo más esperable es que cada día sea un poco peor que el anterior. Claro, claro. Recién hablábamos un poco de esto con el doctor Sued para tratar de entender esa lógica. De hecho, está al aire el doctor. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ahí lo que nos preguntábamos es en qué momento, el doctor Klepak, cree usted que debiera empezar a mermar. Y Ezequiel se preguntaba si esto tiene que ver con el plan Detectar, con que salieron a buscar mayor caso, más cantidad de casos, ¿no? Perdón, se cortó, no entendí bien la pregunta. No, te decía si crees que la cifra tiene que ver también con el plan Detectar, con el hecho de haber salido a buscar. No, la cifra tiene que ver con que hay más casos. Nosotros estamos haciendo búsqueda activa hace mucho tiempo. Y estamos haciendo muchísimos casos. Hemos visto más de 250.000 personas en sus casas. Al principio, hace 4 semanas, que íbamos a los barrios y veíamos 10.000, 15.000 personas, no encontrábamos más de 2, 3 sospechosos, 1 o 2 positivos, eventualmente. Ahora vamos a cualquier barrio, esto pasaba en algunos barrios, en muchos barrios no encontramos nada. Claro. Ahora en todos los barrios a donde vamos encontramos muchos casos positivos. No, hay más casos, lo que sucede es que hay más casos. Claro. Doctor, usted dijo en un momento determinado que, y la frase obviamente se replicó mucho, que usted compraría una cuarentena hasta el 15 de septiembre. Sí, se replicó la frase porque a veces hay cierta tendencia a agarrarse de las cosas triviales y no escuchar lo importante. Estamos diciendo esto, suben mucho los casos, hay cada vez más casos y hay cada vez más camas ocupadas. Claro. Nosotros, empezó esta pandemia, hemos más que duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva del sector público de la provincia de Buenos Aires. Se amplió en total el 80% la capacidad de respuesta de todo el sistema de la provincia de Buenos Aires. Más o menos lo que se hizo en 200 años de historia se hizo en estas 3-4 semanas. Y en ese contexto y con esta situación estamos viendo, aún a pesar de todo ese esfuerzo, que se están ocupando las camas y que nos quedan pocas semanas para poder revertir la tendencia de contagios antes que se nos acabe. Y nosotros lo que estamos diciendo es lo que se vio en todos los países del mundo, además. Cuando aumentan mucho los casos vertiginosamente y no se hace nada para pararlo, se colapsan los sistemas de los países más desarrollados. Claro. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Italia, de Inglaterra, de España, de Francia. Y nosotros estamos en una situación en la cual ya sabemos que eso puede pasar y que si no hacemos algo para evitarlo, vamos a tener que después pagar lo que... Por ejemplo, en Gran Bretaña la tasa de letalidad, la cantidad de muertos por infectados es del 12-13%. Nosotros estamos en el 3%. ¿Por qué pasó eso? Pues saturó el sistema en un momento. Claro. Nosotros tenemos que evitar que se nos sature el sistema para no poder perder capacidad de atención de la población. Por eso yo digo, bueno, y con eso vamos a salvar las vidas de las personas, bueno, hagamos lo que haya que hacer. Yo no quiero decir que es hasta septiembre, lo que quiero decir es, tomemos una medida ahora, porque de ninguna manera estamos terminando la pandemia. No estamos pasando la curva, estamos en el peor momento. Así que lo que hay que hacer ahora es reducir la cantidad de contagios. Doctor Klepak, si fuera por usted, ¿volviera todo a fase 1? Y yo ahora creo que no tenemos tiempo para más cosas. Yo quiero contar esto, porque también se hablan de muchas cosas y a veces hay un pensamiento como si hubiera una solución para los problemas. Claro. Me dicen, hay que testear. No, testeamos todo lo que se puede testear. Hay que salir a buscar, salimos a buscar por todos lados. Hay que hacer rastreo de contactos, hacemos rastreo de contactos con universidades, hacemos todo eso. Pero en algún momento nos está pasando ahora que la cantidad de contagios supera todas las medidas paliativas y de contención. Hasta acá hemos hecho ya 90 días que hemos logrado que esto funcionara así. Entonces es necesario tomar una medida más restrictiva, en todos los países del mundo sucedió, y lograr evitar que se nos colapse el sistema. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, es para lo que yo trabajo, por otro lado. Claro. Ahí muchas de las cosas que el doctor Klepak va diciendo, Omar va sintiendo, ¿no? Pero no quiero hablar por vos, Omar, ¿no? Pero coincidís en un punto con lo que plantea el doctor Klepak. No, todo lo que dice Nicolás, perdón que te dije recién, no sé por qué te dije Martín, pero todo lo que dice Nicolás estamos de acuerdo, no podemos disentir en esto, en el diagnóstico no podemos disentir ni en las posibilidades de lo que hay que hacer. El tema es, como él dice, poder llegar a lograr hacer esto antes en las pocas semanas que quedan de tiempo. No, me asusta un poco cuando escucho, viceministro, que usted dice ya no hay más tiempo. O sea, es una carrera contra el tiempo compleja. Y hay que explicar una cosa, porque nosotros decimos, bueno, tenemos en el área metropolitana bonaerense el 60% prácticamente de las camas de terapia intensiva ocupadas. Venimos subiendo muy rápido. Nosotros hace bastante que venimos contando esto porque tenemos un sistema
que logramos hacer en la provincia, donde podemos registrar todos los días la tasa de ocupación de las camas del sector público y privado. Es una cosa muy elaborada que logramos hacer. Y vamos viendo todos los días cómo aumentan 2% por día, más o menos, y ahora llegamos a este número. Decimos, bueno, si yo, hoy esto es muy importante, si yo hoy logro frenar la cantidad de contagios, hoy, pues supongamos que a partir de hoy hago algo que mañana se contagie más gente, todavía voy a seguir subiendo todos los días la detección, claro, porque los síntomas aparecen 5 o 7 días después. Y además, esos que un día tienen la detección y los síntomas, tardan más o menos 7 días en complicarse e ir a terapia intensiva. Entonces, si yo hago algo hoy, tardo 15 días en frenar el estrés del sistema de terapia intensiva. Por eso es que nosotros tenemos que frenar antes. claro. Porque hay una inercia muy fuerte, hay que frenar un poco antes. Claro, bueno, hablábamos un poco de eso con el doctor Sued. Lo que estamos viendo hoy es la foto de hace 10 días. Con lo cual, doctor Crepa, ¿qué imagina para dentro de los próximos 10 días? No, yo imagino que van a seguir subiendo los casos unos días, que yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer ahora es un momento de mucha seriedad. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que había un clima también de solidaridad, pero también de sobriedad, de seriedad. Hay que tomárselo con seriedad esta parte que viene ahora, hay que hacer un esfuerzo, hay que confiar o creer o escuchar o estudiar, pero darse cuenta que no se puede tapar el sol con la mano, hay que hacer un esfuerzo muy grande y todos solidariamente cuidarnos, porque también sabemos que cuando uno se está cuidando, no solo se cuida a sí mismo, cuida a sus seres queridos, a sus conocidos y cuida al resto de la sociedad. Claro. Cuidarnos un poco más estos días que vienen, van a seguir subiendo los casos, pero si frenamos rápido, quizás lleguemos pronto, en unos días, al pico de la curva y empecemos a bajar. Ese es nuestro anhelo. Ahora, si logramos que pase eso, después podemos volver a liberar seguro, la actividad. Seguro. Ahora, cuando usted habla, ministro, de medidas restrictivas, ya se está trabajando sobre la circulación del transporte público. ¿Qué más? Bueno, yo lo que pienso es, ¿te acordás del quédate en casa? Es volver al quédate en casa. Que se queden en casa todos los que se puedan quedar en casa. Y para eso hay múltiples estrategias. Yo no puedo decir qué es lo que se va a definir, se va a definir el prontito, ¿no? Esperemos que sea así. Pero no quiero asegurar cosas que no puedo asegurar. No. Lo que yo digo, lo que sea, que reduzcamos la cantidad de personas que circulan de un lugar a otro y que se contagien. Para darte un dato, yo estuve ayer en uno de los principales hospitales de trauma de la provincia, fui a entregar unos respiradores y hablar con los directivos, escuchar como desde el terreno, una cosa que me gusta hacer mucho, escuchar qué dicen. Me dicen, volvimos a tener la misma cantidad de accidentes que teníamos antes de que empiece la cuarentena. Claro. Exacto. Un especializado en politrauma. Había bajado los accidentes a 0 prácticamente cuando empezó la cuarentena. Tenemos la misma cantidad de trauma que teníamos antes. Eso nos está hablando de que la circulación que estamos viendo es muy grande. Claro. Doctor Sued, ¿hay que volver al quédate en casa? Bueno, es lo que decía antes yo, que festejemos el Día del Padre por Zoom, ¿no? Claramente hay que volver a quedarse en casa. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decían antes. Hay muchísimo más delincuencia, muchísimo más robo en la calle, muchísimo más accidentes de tránsito, cosas que antes, hace un mes, no veíamos en la tele esas noticias. Claro. Lo estamos viendo porque pasa, porque hay circulación. Claro. No, me impacta que los dos pidan... sí, que nos quedemos, ¿no? No, pero aparte... todos deberíamos pedir. Es que es cierto, Mar, es cierto, yo coincido. Y la verdad que tener que andar, por ejemplo, enterándonos... Yo puedo entender que alguien que tiene que ir a trabajar porque es esencial, o alguien que tiene su negocio en la puerta de su ventana y lo abre porque necesita vender algo, lo puede hacer. Pero si no necesitas salir a pasear o no necesitas salir a comprar 3 veces al día, que lo evites. Por eso preguntamos por el Día del Padre, ¿no? También para el doctor Kreplak, ¿cómo les va? Ezequiel Spillman quería consultar, le preguntamos a Omar, ¿qué hacemos el Día del Padre? ¿Lo hacemos todo por Zoom? Queremos saber también tu opinión. Sí, yo le estoy empezando a encontrar el gustito a ciertas cosas de los Zoom y de los Skype. Que, bueno, hay que encontrarse, también hay un poquito más de cocina casera, qué sé yo creo que hay que buscarle de la épica de este momento. Si uno piensa en las biografías de todos nosotros y nosotras, va a ser algo menor, va a ser un episodio corto. Claro. Pero para la historia de la humanidad tiene mucha trascendencia. Y yo pienso, y esto es muy importante, pienso que no hay vidas que no valgan la pena, no hay personas descartables. Y si nuestras personas de riesgo, adultos mayores, corren mucho riesgo ahora, tenemos la responsabilidad solidaria de cuidarlos. ¿Le llama la atención, doctor Krepa, que haya contagios en la política? Nosotros recién marcábamos y hablábamos de que, evidentemente, la rosca política no paró porque... Digamos, se contagiaron todos. Se contagiaron todos. La oposición, una parte importante.
Bueno, los que estamos en función tenemos muchísimas actividades. Sí. Yo soy uno de los que... Pero igual en nuestro equipo hay mucha seriedad, el gobernador y todo su equipo es muy serio. Nosotros en el ministerio, por ejemplo, trabajamos continuamente con barbijo, ya me acostumbré, ya casi no me molesta. Perdón, doctor, dentro de la todos reunión, tenemos- por ejemplo, te reunís con Axel Kicillof y los dos con barbijo puesto durante toda la reunión. Todo el tiempo con barbijo, todo lo que se puede estar con barbijo y distancia, y por supuesto no saludarnos ni nada de eso. Claro. Pero además de eso, es cierto que hay algunas reuniones, que se hacen muchas reuniones porque también es parte inherente de esta actividad. Pero también a todos nos cuesta, y eso es importante, estamos todos aprendiendo. Nadie vivió esto de los que estamos vivos en este momento para ir aprendiendo. Y una de las cosas que pasa para mí en Argentina con la pandemia es que las decisiones que se tomaron fueron tan precoces y previnieron tanta enfermedad que hay mucha gente que no la llegó a ver. Y es como que hay que convencer a algo, a la sociedad de algo que no conoce a nadie que le haya pasado. Pero no queremos que todo el mundo tenga un familiar que haya sufrido esta enfermedad o haber perdido. A ver, doctor, usted lo que dice es que hay que todavía convencer a la gente de que acá hay muertos, de que esto es una pandemia, de que acá todos los días pasan títulos horribles que tenemos que dar, las cifras crecen, los hospitales lentamente se van ocupando. ¿Usted cree que hay un sector de la sociedad que todavía no lo entiende? Sí, porque una cosa es entenderlo en términos conceptuales y otra cosa es entenderlo en términos afectivos también, ¿no? Y por ahí afectivamente no lo siente mucha gente. Claro. A ver, Omar, vos No, pensás... digo que sí, totalmente. Hasta que no lo vivís cerca, hasta que no te toca cerca con un amigo, un familiar, un vecino, una persona que conoces, hasta que no le pones cara a la epidemia, es muy difícil que lo veas como algo que te puede pasar. Entonces, muchos de nosotros no lo habíamos visto antes, y en el interior mucho menos todavía, porque el interior está bastante bien preservado. Pero ahora se está empezando a ver. Hay colegas tuyos que tienen compañeros, Seguro. que tienen productores, que te empezás a enterar que algunos ya han tenido coronavirus, ¿no? Entonces ahora empieza a hacerse más presente. Y yo quiero retomar lo que decía Nicolás de la épica. Me parece que es importante, no solamente cada uno a nivel individual, sino también las ciudades. La ciudad de Buenos Aires, las ciudades en la provincia, tienen que de alguna manera organizarse bajo esta épica, organizar los recursos, organizar financiamiento para justamente, hay mucha gente que necesita, que lo está pasando mal, que necesita que hagan una colecta y que financien estos comedores que por ahí están mucho más demandados. Hay necesidades también de apoyar con los laboratorios privados, de poner a disposición su capacidad diagnóstica, la gente voluntaria, digamos, que pueda, así como en la provincia los estudiantes de medicina que pueden ir a hacer este estudio de contactos. Hay que volver a retomar de alguna manera esta épica, que tenemos que unirnos todos contra esto, porque ahora se viene la parte más dura. Claro, bueno, se dejó entre otras cosas de aplaudir a las 9 de la noche. Aplaudir Que a si nadie, bien- ya no se ya no se aplaude a nadie, que si bien es un detalle menor, No, es simbólico. ¿no? Es simbólico, es un detalle menor pero simbólico. Ahora, Bueno, y ahora es el momento donde el equipo de salud está cansado, el equipo de salud empieza a perder compañeros, porque hay muchos casos, digamos, que empiezan a aparecer también, no solamente porque, digamos, en el hospital, sino también porque hay gente que se infecta en sus barrios. Y mucha gente se infecta no en actividad de trabajo, pero sí en los barrios, o quizá en el trabajo, pero en actividades por no por no usar el barbijo permanentemente, por tomar mate todavía, en algunos lugares todavía se ve que alguna gente a la noche por ahí se juntó y se tomó un mate con otro, o por ahí que se juntó a comer y se sacó el barbijo, ¿no? Entonces esa cosa es importante. Sí, no, yo estaba justo por comentar eso mismo que dice Omar. Ahora es el momento en el que yo soy médico de hospital y tengo muchos compañeros del hospital que ahora están realmente empezando a sentir el estrés fuerte. Y quizás es el momento en el cual necesitan todo el apoyo. Y no la espalda de la sociedad, todo el apoyo, porque es difícil llegar a casa con la sensación, con el estrés, con el cansancio, con la presión de lo que estuvo sucediendo. Con esto, yo escuchaba a un amigo el otro día que decía qué difícil fue intubar a un compañero de trabajo, ¿no? Un compañero que se enfermó y se agravó y hubo que también poner el respirador, y ese compañero necesita también el apoyo de todos y de todas. Me parece que es un momento también de reconstruir la épica y también de agradecer a aquellos que están enfrentando la cosa que todos los demás quieren escaparle, ¿no? Claro, duro, es lo que cuentan. Nicolás, quería Duro. trasladarte una pregunta que le habíamos hecho a Omar Sueda hace un ratito, le había hecho yo, vinculada a la capacidad que tuvo la ciudad, que por supuesto tiene muchos más fondos, para contratar hoteles para los asintomáticos y que fueron contagiados estrechos o contactos estrechos de contagiados.
Eso en la provincia no lo pudieron hacer básicamente por falta de fondos, porque fue otra estrategia. Yo preguntaba también por qué en la provincia de Buenos Aires, en muchos municipios, no hay tantos edificios ni tanta concentración de gente. Pero ¿por qué en la provincia no hubo esa estrategia, o cuál hubo que reemplazó, entre comillas, lo que hizo la ciudad, ¿no? No, no es un problema de fondos para nada. De hecho, todos los distritos organizaron los municipios centros de aislamiento. Pasa que no son hoteles porque no hay tantos hoteles. Claro. Los hoteles se concentran en Mar del Plata, en alguna que otra ciudad turística del interior, donde hay muy pocos casos, y en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se hicieron en todos los distritos fueron centros de aislamiento, por ahí, lugares, iglesias, gimnasios, clubes. Se los acondicionaron, y de hecho la provincia, el gobernador, le organizó les paga a cada municipio que organice estas camas el costo de lo que sale la logística de mantenerlos, y para que puedan hacerlo todo. Y se utilizó con mucho éxito en los barrios, en los episodios comunitarios donde tuvimos que intervenir, como en Azul, como en San Jorge, como en Cabezas, como en Itatí. En muchos barrios tuvimos que intervenir, y mucha población fue a estos centros. También otra parte de la población, no necesariamente de barrios populares, han utilizado estos lugares. Lo que es cierto es que no lo hicimos compulsivamente en toda la población, por varias razones, más o menos complejas de explicar, entre ellas porque había muchas veces que había resistencia de la población a hacerse el testeo por miedo a que se la lleven después. Para que no la aíslen. Claro, está clarísimo. Doctor Klepak, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande a todos. Gracias. Doctor Suet, muchas gracias a usted también por haber estado acompañándonos, ¿sí? Intercambiando información. Gracias. Bueno, fíjense esta información que tenemos, que va a preparar Ezequiel, que tiene que ver con la ciudad que viene a partir de las próximas horas. Queda 1 hora y media, un poquito menos de 1 hora y media, para que la ciudad se reconfigure hacia una ciudad distinta, por lo menos distinta a lo que venía sucediendo. ¿Y qué ciudad vamos a tener, Ezequiel? Bueno, Facundo, a ver, esta es la ciudad que está imaginando el gobierno porteño, no para mañana, sino en los próximos meses. Esta pregunta de qué va a pasar con la cuarentena, qué se abre, qué se cierra, bueno, en la ciudad ya están pensando los próximos meses de pandemia, si es, por supuesto, todo si se da y no colapsa el sistema sanitario. Fíjate algunos datos que fuimos recopilando de diferentes ministerios de qué tiene en la cabeza el jefe de gobierno porteño para la ciudad. En primer lugar, sostener el rating por DNI va a seguir prohibido en grupos. Por más de que baje la cantidad de contagios, solamente vas a poder ir van a de parar manera individual. No va a poder ser en grupo, va a tener que haber distancia de 2 metros. No, y por lo menos distancia de 2 metros. Ahora se implementó la reglamentación de DNI, que fue una idea que surgió, no bien aparecieron las primeras imágenes, y lo contamos acá en A24. ¿Qué va a pasar con los gimnasios? Mira que hay un montón de gente y una actividad que agrupa un montón de puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar con los gimnasios en la ciudad de Buenos Aires? En el mediano plazo todavía no está contemplado que reabran, recién en fase 5, esto es, cuando ya empiece el descenso de la curva, y originalmente se va a abrir los que queden abiertos, porque muchos están cerrando, un 30% de ocupación y con distanciamiento entre las máquinas. La idea es que no se pueda hacer mancuernas o elementos que lleven de un lado al otro. Tercer eje, Facu, no va a haber en el mediano plazo, no se va a rearmar ni la construcción privada, hoy solamente están en la primera etapa, ni tampoco va a haber servicio doméstico. Estos dos casos, ¿por qué? Porque implican transporte público del conurbano o de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, según los datos que tiene el gobierno porteño. Así que por ahora, construcción privada y servicio doméstico no se va a habilitar en el mediano plazo. Bien. Otro eje, comercios. Reapertura progresiva, esto que venimos viendo. Por ahora, comercios barriales. En una segunda etapa, si empiezan a bajar los contagios, van a volver los comercios en las grandes avenidas. No en las próximas semanas, sí quizá en un mes o un mes y medio, si esto mejora. Teatro, cine, que es una actividad que obviamente está desplomada por completo, todo cerrado. Desplomada recién en fase 5. Fase 5 hablamos de la nueva normalidad, lo que habla el gobierno nacional como nueva normalidad. Como máximo el 50% de ocupación. Esto es mediano a largo plazo recién. De esto estuvieron hablando hace poco el jefe de gobierno con varios directores empresarios teatrales, y se habló de trabajar la política para que esté online y que en un eventual regreso sea como máximo en un 50%. Otro punto clave, el nuevo espacio público, Facundo. Atento a esto. Hay una idea del gobierno en que regresen, se reabran las plazas y los parques. Esto es una idea a mediano plazo que viene trabajando el Ministerio de Espacio Público. Olvídense de sentarse en los bancos, juegos infantiles y todo seguramente reglamentado por DNI y por horario. Esa es la idea en el mediano plazo. Y finalmente el último punto,
bares y restaurantes que hoy están funcionando con delivery. Atención con este dato, la idea que manejan en la ciudad es que en el momento que se reabran, Otra actividad completamente desplomada. destruida. En primer lugar, van a ser aquellos que tengan algún tipo de conexión, o sea, que puedan llevar sus mesas y sus sillas al aire libre antes que el encierro, porque el virus, efectivamente, dicen los infectólogos, está ahí, en los lugares cerrados. Hablando de la ciudad que viene, Felipe Miguel, jefe de gabinete de la ciudad. Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, cuidándote, me imagino, ahora en casa, y me imagino que estas horas también preocupado por la cantidad de contagios que hay entre funcionarios del propio gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, seguimos los protocolos bien de cerca y es así como vos decís, tenemos algunos funcionarios que después de hacerse los testeos y los hisopados dieron positivo, con lo cual pusimos en marcha también el protocolo que corresponde a todos aquellos que han estado compartiendo alguna situación que los hace convertirse en contacto estrecho y entonces tenga que llevar adelante también un testeo propio. Bien, y a partir de las próximas horas viene una ciudad distinta. Obviamente va a haber mucho control en el tema circulación. ¿Qué te imaginas para las próximas horas? Sí, se han tomado algunas decisiones, en particular justamente a partir de estas últimas horas, que tienen que ver con dos, desde el punto de vista práctico, con dos aspectos. Por un lado, con la reducción de la movilidad, de la circulación, del uso del transporte público, donde se definió que el transporte público va a ser utilizado y destinado con exclusividad para aquellas personas que desarrollan tareas esenciales. Y por lo tanto se decidió también que aquellas personas que tenían un permiso de circulación, pero cuya explicación, su justificación no era ser un trabajador esencial, los permisos van a caducar dentro de muy poco, a las 0 horas del día de mañana, es decir, ahora a la noche, al final del día, dentro de aproximadamente una hora y cuarto, y van a tener que reempadronarse, volver a sacar un nuevo permiso a través de la aplicación Cuidar. Y en particular también la disposición coordinada entre las fuerzas federales, las fuerzas de la provincia y de la ciudad, para ejercer un control coordinado también y más firme, más riguroso del transporte público, en sus versiones del tren, en las estaciones, en las formaciones, en el subte, también en los accesos, de los colectivos, también en los centros de transbordo e incluso en los corredores viales. Lo que veíamos que se estaba dando de gente entrando a la ciudad de Buenos Aires que no había sido controlada en el lugar de origen. Y ese es en los municipios, básicamente. Eso es lo que no puede suceder, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque el transporte público, sobre todo el interjurisdiccional, pero también los interurbanos, pero atraviesa diferentes jurisdicciones, el tren es su jurisdicción en general, casi en toda su totalidad, y cuando me refiero a su totalidad quiero decir el acceso al andén, el acceso a la estación, después el tren es jurisdicción federal. En los colectivos tenemos la interjurisdiccionalidad, por lo tanto también puede intervenir la fuerza de la provincia y de la ciudad. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre todos. Y lo bueno de la última reunión, donde estuvo Diego junto con Axel, con el presidente, fue que se acordó esta coordinación y este trabajo conjunto para lograr disminuir el uso del transporte público a solamente aquellos trabajadores que tienen tareas esenciales. Esto es muy importante, además. O sea, mañana no entra a la ciudad absolutamente nadie que no, a través del transporte público, ¿no? A través del transporte público, que no tenga una autorización y que no se considere un esencial. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Exactamente. Felipe, y yo decía que esto es muy importante porque es fundamental que los trabajadores esenciales puedan llegar a su trabajo, puedan desarrollarlo y puedan llegar y viajar de manera segura, porque nosotros necesitamos, toda la sociedad necesita que ellos puedan cumplir con su función, por eso son trabajadores esenciales. Y entonces que los médicos lleguen al hospital, las enfermeras y los enfermeros también, es muy importante, y que lo puedan hacer sin la concentración de gente en el transporte público para viajar seguros es esencial. Felipe, Ezequiel Spillman, te quiero consultar sobre el nuevo espacio público que sé que independientemente de que todavía la curva no bajó, están pensando. Hablábamos de poder reabrir plazas y parques sin usar los juegos infantiles y sin los bancos, que algunos restaurantes puedan reabrir, pero que tengan las mesas en la calle al aire libre para que justamente no esté el virus. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque en algún momento se supone que la curva va a bajar y algún tipo de nueva normalidad tenemos que tener los porteños, ¿no?
Vos sabés que yo voy a ser siempre muy riguroso en lo que comunique, y por supuesto que estamos trabajando en el análisis de muchísimas alternativas, tanto para el uso del espacio público como en el trabajo respecto de los protocolos, también de las actividades que hoy todavía no están abiertas, pero que también en algún momento la pandemia va a ir bajando en sus casos de contagio y también van a volver a su actividad. Entonces ya estamos trabajando en los protocolos. Claro. Veía que hablaban de la cultura, con las mesas de cultura que tenemos estamos trabajando también en el desarrollo de esos protocolos, y por supuesto que vamos pensando diferentes hipótesis hacia la normalidad. En ese camino pueden haber diferentes etapas, pero una vez que las definamos, una vez que las decidamos, y ustedes saben lo rigurosos que somos nosotros en basarnos en la evidencia, basarnos en datos antes de tomar cualquier decisión. Y en este contexto de tanta ansiedad por parte de todos los vecinos, y súper comprensible, y de cierta incertidumbre, me parece que es muy bueno y muy importante no generar estas expectativas antes de tiempo. Bien. Pero la cultura, Facundo, por ejemplo, recién lo decía necesario. Felipe, es clave que en algún momento Sí, pero no hablamos. También aunque sea es en el corto difícil plazo. porque son lugares donde se concentra gente. Felipe, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, ya estamos sobre el final, tenemos más información. Ya antes del final vamos a dar como siempre la placa de recuperados. Y presten atención a esto que va a contar Ezequiel, que vamos a compartir, que tiene que ver con la causa de espionaje ilegal, que tiene que ver con la figura de un político que en las últimas horas fue título, que es Alex Campbell, fue título obviamente porque es una de las personas que está contagiada, pero que ahora se complica su situación judicial porque el juez de la causa del espionaje ilegal puso la mira en Campbell. Así es, Facundo, a ver, vamos a contar de qué se trata. Hay varias causas de espionaje ilegal, hay una que trata en Lomas de Zamora, que la tiene el juez Villena. El juez Villena le toma declaración a uno de los espías de la AFI que encuentra como parte de una superbanda que espiaba a todo el mundo, incluida a María Eugenia Vidal. A la Incluida propia Vidal. A la propia Vidal, que se va a presentar como querellante. Y hasta acá no entiendo el vínculo, por qué aparece complicado Campbell. Porque según lo que cuenta Leandro Araque, Que es uno de los espías. Uno de los espías aparece en realidad en sus teléfonos, en uno de sus teléfonos celulares, aparece enviándole mensajes a Alex Campbell, diputado provincial, subsecretario de Asuntos Municipales, cuando Vidal era Pero gobernadora. perdón, uno de los espías se comunicaba con el secretario de Asuntos Municipales. De Y la hay- gobernación. ¿Y hay documentación de esto? ¿Lo podemos poner? Tenemos documentación, A tenemos ver. algunos de los mensajes y parte de la documentación que tiene que ver con espionaje a Jorge Lugones, quien era el obispo de Lomas Mirá, de Zamora. ahí estás viendo, ahí estás viendo en pantalla. Uno de los mensajes que le mandaba Mirá. Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales, se lo mandaba a Leandro Araki, que era Fíjate. parte de esta banda de espionaje. Este primer mensaje es de Leandro Araque, que es uno de los espías. Hola Alex, ¿cómo estás? Te molesto porque recién salgo de ver a Susana Martinengo. Susana Martinengo es, ¿Quién es? Es clave también, ¿no? directora de documentación presidencial y quien acusó a Cristina Kirchner como ser el nexo entre la banda de espías y Mauricio Macri, la persona que trabajaba en Casa Rosada. Bueno, ahí están los mensajes. Digo, estamos hablando de una persona muy cercana a Vidal y se habla de gente muy cercana al propio Mauricio Macri. Dame un dato final, dale. Un dato final. Hoy Campbell empezó a buscar abogados por primera vez. María Eugenia Vidal le pidió que salga a dar la cara y que explique el tema. Porque vos fijate la casualidad, Facundo, o cómo son las cosas. Campbell tenía línea directa con Macri. Pero en esta causa, en la cual supuestamente era parte de un entramado para espiar gente que estaba enfrentada a Vidal, Vidal es querellante. Con lo cual la causa está abierta. El juez Villena todavía no lo imputó. No lo imputó, pero falta todavía mucha documentación para ver si efectivamente tenía algo que ver o no. Habrá que esperar un poco a ver cómo avanza el juez de la causa. Federico Villena. Pasará la cuarentena Campbell y deberá ir a dar explicaciones seguramente a la justicia. Claro, todavía no está citado, Facu. Me dice que todavía no está imputado, Bueno, pero pero si que sí aparece su empezaron a nombre, salir. digamos, si aparece él. Su nombre aparece con los espías, eso es cierto. Preocupante, preocupante. Dame el dato final: 10.721 recuperados. Sí, es el dato que obviamente nos llena de esperanza. Se quedan en la pantalla de A24. Ya está todo el equipo de Babi preparado. Nos reencontramos. ¿Cuándo, Spielman? ¿El lunes? El lunes, nosotros el lunes a las 10 de la noche. Babi, ¿te Vaya. quiso decir algo hoy? Porque Vaya a su casa, derecho, que yo acá ¿dónde pensaba que iba? ¿Qué pensó? ¿Que iba a dónde? ¿Qué le pasa? Qué lindas botitas que trajo Babi hoy, Facundo. Mirá qué lindas botitas, que se usan en la Segunda Guerra Mundial, se usaron. La Segunda...